estoy de vuelta con el nuevo bloque, las subordinadas sustantivas. Ya hemos avanzado, bueno, ya hemos entrado en calor con las coordinadas. Ya visteis que eran muy sencillas, porque al fin y al cabo, entre que son poquitas y que nos estudiamos los nexos y se reconocen muy rápido, luego se analizan como oraciones independientes y por tanto no tienen mayor problema. Son como oraciones simples. Ahora llega lo emocionante, que es el tema de las subordinadas. Ya sabéis que tenéis que tener vuestra tablita delante, que yo lo que estoy haciendo aquí es hacer el esquema a mano de lo que ya tenéis en fotocopia, en vuestra copia, que podéis descargar abajo en el link. Y ya está, y simplemente hago un esquemita sencillo para iros explicando paso por paso. En el caso de las sustantivas, bueno, ya sabéis que ya he comentado que las subordinadas pues se dividen en tres tipos. Antes se dividían en sustantivas, en adjetivas sustantivadas, en adjetivas de relativo y en adverbiales. Ahora esa división que había antes de 4 en la gramática tradicional ha pasado en la nueva gramática a ser 3. Aplicando la lógica, ¿no? Pues han hecho 3 grupos y lo que han hecho ha sido que lo que antes eran las adjetivas sustantivadas y las de relativo las han metido en un único grupo, que son las subordinadas relativas, que las veremos en el siguiente vídeo. No me voy a adelantar acontecimientos, no voy a hacer spoiler todavía. Entonces, en cuanto a las sustantivas, se siguen llamando igual, son las sustantivas también. Lo único que han cambiado es en los tipos. Antes eran 7, ahora son 8 y le han hecho como 3 grandes grupos. El primer grupo serían los 3 primeros, de sujeto, de complemento directo y de atributo. Después habría un segundo grupo en la que incluiríamos complemento indirecto, de régimen, complemento circunstancial y complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio, que a este grupo le llamamos término de preposición. Y por último tendríamos, esta es la novedad de las sustantivas, tendríamos también la subordinada sustantiva en aposición. Recuerdo que en algún vídeo ya os explicaba lo que era la aposición, en el vídeo del sujeto, y era pues una aposición, es un nombre en aposición, es cuando en un grupo nominal, bueno, esa es una de las novedades. Ahora los sintagmas no se llaman sintagmas, se llaman grupos, pero bueno, es simplemente la terminología lo que ha cambiado. En un grupo nominal lo podíamos encontrar con 2 sustantivos y uno de ellos iba a ser el núcleo del sintagma o el núcleo del grupo, y el otro iba a ser el nombre en aposición. Por ejemplo, mi tío Juan, y tío era el núcleo y Juan era el nombre en aposición. O María, mi prima, y María lo tomábamos como núcleo y mi prima pues ese nombre en aposición, que al fin y al cabo es un complemento del nombre, está complementando a María. Lo que pasa es que como los complementos del nombre son o adjetivos, porque esa es otra, en la oración simple decíamos que los adjetivos eran adyacentes. Ahora ya no se habla de adyacente, ahora ya todo es complemento del nombre. Entonces el complemento del nombre es lo que antes era el adyacente y un grupo preposicional. Entonces, como un nombre así, un nombre como María, mi prima, como mi prima no va introducido por una preposición, no es un grupo preposicional, no es un sintagma preposicional, no le podemos llamar complemento del nombre. ¿Cómo le llamamos? Aposición. Pero entre vosotros y vosotras y yo, eso es un complemento del nombre sin preposición, que le llamamos aposición, ¿vale? También un poquito ahí la lógica del nombre. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque lo que han hecho es que igual que existe la aposición en la oración simple, pues existe que pueda haber una subordinada que funcione como aposición. O sea, que complemente a algo que se haya dicho anteriormente. Esto, para quien esté estudiando segundo de bachillerato, estaréis viendo los mecanismos de cohesión, y es como si habláramos de una catáfora. ¿Vale? Si estáis viendo los mecanismos, sabéis de lo que estoy hablando. Mirad, por ahí también podéis hacer algún vídeo sobre el tema de los mecanismos de cohesión, la subjetividad, que son apartados que os piden en el examen de PBAU. Entonces, bueno, lo dicho, es como si fuese una catáfora. Mirad, como ya he empezado con la aposición, y a mí me encanta esto de desordenar, voy a seguir con la aposición y lo termino. La forma de reconocer la aposición es muy clara, porque tiene que tener una estructura fija, y es, vamos a encontrar un grupo nominal, después vamos a encontrar un punto y coma o 2 puntos, y después vamos a encontrar el nexo que. Cuando te encuentres con esta combinación,
tienes una subordinada sustantiva en aposición. Mirad el ejemplo que aparece en la tabla, el último tipo. Os digo una cosa, 2 puntos, que tengáis cuidado. Que tengáis cuidado complementa a cosa, es lo que os dice. Entonces, una cosa es el grupo nominal, o el sintagma nominal que se llamaba antes, los 2 puntos y que tengáis cuidado. Ahí tendríamos, como os digo, desde el punto de vista de la pragmática, es una catáfora, y desde el punto de vista gramatical, es una subordinada sustantiva en aposición. Otro ejemplo que viene aquí en la tabla. Le asustó eso, coma, que estaba solo en casa. Bueno, yo he puesto aquí punto y coma, 2 puntos, también puede ser una coma. Le asustó eso, coma, que estaba solo en casa. Que estaba solo en casa acompaña, está complementando a eso, está diciéndonos que es eso. Sería lo que llamamos un complemento del nombre. Pero como no lleva ninguna preposición delante del nexo, pues no se puede llamar subordinada sustantiva de complemento del nombre, que también existe, sino que se le llama subordinada sustantiva en aposición. Yo, como os digo, una vez que nos pongamos a practicar, yo creo que se reconoce bastante fácil. Ahora, respecto a los otros tipos, ¿de acuerdo? A los otros 7 tipos de sustantivas que hay. Pues mirad, nos vamos al primer bloque, al primer grupo. Sujeto, complemento directo y atributo. ¿Por qué metemos esos 3 grupos, esos 3 tipos en un grupo? Porque comparten los mismos nexos. En el caso, bueno, sobre todo, a ver, el sujeto, el complemento directo y el atributo comparten, voy a coger mi rotulador, comparten qué e infinitivo, ¿vale? Entonces, cuando nos encontremos en una oración un nexo qué, o que también la oración vaya introducida por infinitivo, porque esto no lo he dicho, pero en las oraciones subordinadas, en la oración compuesta, os podéis encontrar que no solamente la subordinada vaya introducida por nexos, sino, o por signo de puntuación, si hablábamos de las yuxtapuestas, ¿no? En las coordinadas, sino que también las formas no personales del verbo, o sea, infinitivo, gerundio y participio, también introducen subordinada. En el caso de las subordinadas sustantivas, la forma no personal que puede introducir esa subordinada es el infinitivo. Entonces, si tú te encuentras un infinitivo, ya sabes que esa es la subordinada, que está introduciendo la subordinada. Aquí os he puesto un ejemplo. Es urgente estudiar. Ahí tenemos 2 verbos. Tenemos el verbo es y tenemos el verbo estudiar. Ya sé que es una oración compuesta porque hay 2 verbos diferentes. ¿Cómo delimito yo estas oraciones? Pues el verbo que está conjugado es el verbo principal y estudiar, como introduce subordinada el infinitivo, pues es la subordinada. Podría haber sido es urgente estudiar matemáticas. Lo que pasa es que como no me cabía, pues lo he dejado en estudiar. Entonces, esta es la subordinada, ¿de acuerdo? La que va introducida por el infinitivo. Según esto, como aquí nos podemos encontrar que de sujeto de complemento directo de atributo puede ser, pues eso, que o infinitivo, ahora yo tengo que decidir qué función realiza esta subordinada respecto a la principal. Pues, ¿qué hago? Analizo la principal y lo que le falta a la principal, pues, va a ser el complemento de la subordinada. Me explico. Es urgente. Verbo ser, predicado nominal. Lo que acompaña siempre un verbo ser es, en este caso, pues, un adjetivo, un grupo adjetival. Lo que antes era sintagma adjetival. Atributo, ¿verdad? Esto es un atributo. Entonces, en un predicado nominal, en una oración de predicado nominal, lo normal es que nos encontremos un verbo, un atributo, ¿y qué es lo que nos falta? El sujeto de esa oración. En este caso, esa subordinada sustantiva, teniendo en cuenta que tengo estas 3 opciones, atributo ya no es, porque ya tengo el atributo aquí. No va a ser la subordinada de atributo, porque no tendría sentido que hubiese 2 atributos en la principal. Entonces, el atributo lo descartamos. De complemento directo tampoco es, porque en un predicado nominal no hay complemento directo, lo que hay es atributo. Entonces, ¿cuál es la única opción que me queda posible? Pues que sea de sujeto. Estudiar es el sujeto de la principal, de es urgente. Es una subordinada sustantiva de sujeto. Lo podemos sustituir por eso. Eso es urgente. Ya tenemos la subordinada. O sea que esto, como veis, es entretenido y una vez que lo entiendes es fácil. Entonces, en ese caso, por ejemplo, bueno, aquí no he puesto ningún ejemplo más con el que, pero bueno, el que. Ella dijo que era tarde. Ella dijo que era tarde. Ella lo dijo.
Tú coges la principal, que es ella dijo, y a partir del qué es la subordinada, que era tarde. Como en la principal tienes el sujeto ella, y luego tienes el verbo dijo, ya sabes que a continuación no puede haber un atributo, porque no es verbo ser. Y ya sabes que de sujeto no va a ser la subordinada, porque el sujeto de la principal es ella. ¿Qué es la única opción que te queda que sea que era tarde? Pues de estas tres opciones, que sean introducidas por qué o por infinitivo, la única opción posible es complemento directo. Lo sustituyes por lo. Ella lo dijo. Te cuadra. Por tanto, que era tarde es subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Vale? La verdad es que hace frío. Pues la verdad, sujeto, verbo ser, predicado nominal, que hace frío, tiene que ser por narices. Si tengo un sujeto y tengo un verbo en predicado nominal, un verbo copulativo, lo que viene a continuación tiene que ser un atributo. Pues subordinada sustantiva de atributo. ¿Vale? Hasta aquí, espero que esté claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí un asterisco, ¿verdad? Un asterisco en el sujeto y en el complemento directo. Esto significa que, aparte de estos dos nexos, o el infinitivo y el nexo que, también puede ir introducida la subordinada por estas partículas, ¿vale? Estas partículas interrogativas. Cuando el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué llevan tilde, es porque están introduciendo una pregunta indirecta, ¿vale? Y también se puede introducir una pregunta indirecta con la partícula sí. Luego veremos que la conjunción sí también sirve para sirve como nexo para introducir las construcciones condicionales. Si llueve, me mojo, tiene que haber una condición. Pero estamos hablando de otras construcciones, estamos hablando de construcciones de preguntas indirectas. Por ejemplo, ella me preguntó si vendría. Ahí la pregunta directa sería, ¿vienes? Y mi respuesta va a ser sí o no. Entonces, cuando la respuesta es negativa o afirmativa, sí o no, la pregunta no se hace con una partícula, sino que se hace, la pregunta indirecta, no se hace con una partícula, sino que se hace con ese sí. Ella me preguntó si vendría, ella me lo preguntó. Es también una subordinada sustantiva de complemento directo. O sea, cuando vosotros veáis veáis un nexo que sea el sí de pregunta, o qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, con tilde, directamente vaya a pensar que es subordinada sustantiva de complemento directo. Ella me lo preguntó, ella me lo dijo. Por ejemplo, a ver, voy a mirar la chuletilla, ¿no? Es que los ejemplos aquí no me cuadran, porque los tres ejemplos que he puesto, os voy a meter aquí un ejemplo más para que nos cuadre más las posibilidades. Aquí los ejemplos son para ver los de sujeto, os explico. Mirad, como digo, ella me preguntó qué hacía, ella me lo preguntó y ese qué lleva tilde. Le contamos cómo nos lo habíamos pasado y ese cómo lleva tilde, ¿vale? Porque son preguntas indirectas, es como si me hubieran preguntado ¿cómo te lo has pasado? Entonces siempre hablamos de subordinada sustantiva de complemento directo, pero resulta que esto lo vais a tener cambiado cuando lo veáis ya en el link, lo voy a rectificar, que resulta que hay ocasiones en las que esa pregunta indirecta también puede ser subordinada sustantiva de sujeto. ¿En qué caso es sujeto esa pregunta indirecta? Pues en el caso, como veis aquí, esta oración, me importa dónde vas, ese dónde lleva tilde, ¿de acuerdo? Entonces tú lo primero que piensas cuando lleva tilde es subordinada sustantiva de complemento directo, pero no, en este caso no sería de complemento directo, sería de sujeto. ¿Por qué? Porque estamos ante una oración, que esto lo explicaba yo con el tema de las voces, que existía la voz activa, que es que el sujeto realiza la acción, la voz pasiva, que el sujeto recibe la acción, y luego existe una voz media o intermedia, que digamos que el sujeto provoca un sentimiento en el receptor. Me gusta el chocolate es el sujeto que gusta a mí, y ese me es el receptor, que además no sería complemento directo, sino complemento indirecto. Por eso yo lo explico así a mi alumnado, le explico que es una voz media, para que entiendan cuando siempre me dicen, pero el complemento directo siempre tiene que, para que haya un complemento indirecto tiene que haber uno directo en la oración, y digo, no siempre. En estas voces medias esa es la excepción, que el me es indirecto y no hay un complemento directo, sino que solamente está ese indirecto. Entonces,
Esas voces medias, esa voz media de la que yo hablo, en este caso nos daría la clave de que esta subordinada no sea sustantiva de complemento directo, sino que sea sustantiva de sujeto. Eso me importa a mí. O me gusta qué llevas puesto. Ese qué llevas puesto, ese qué lleva tilde. Entonces, lo podríamos sustituir por eso me gusta, y como eso gusta a mí, es una voz media, diríamos que la subordinada, aunque tenga la tilde, aunque sea una pregunta indirecta, no es de complemento directo, sino que es de sujeto. De ahí ese asterisco, porque comparten esa peculiaridad. Hemos acabado con este primer grupo. El segundo grupo, ese término de preposición, se llama así, se denomina así, porque tienen en común que tanto el que o, aquí me he equivocado, perdón, el infinitivo, preposición más infinitivo, ya saca yo aquí mi guarrería de trapo, porque no me funciona el borrador. En este caso, preposición más que o preposición más infinitivo, esa es la particularidad, que tanto el que y el infinitivo que veíamos aquí arriba van a estar precedidos por una preposición, de manera que se llama término de preposición, y ahí entraría a desempeñar la función de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento circunstancial o de complemento del nombre, del adjetivo o del adverbio. Ejemplos, pues mirad, por ejemplo aquí tenemos el de que, ¿veis? Nexo de que, y aquí también tenemos nexo de que. El nexo de que es como el más frecuente. Preposición de más que. Cuando encontréis nexo de que, os tenéis que ir a dos de los tipos en concreto. Puede ser o complemento de régimen o complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio. Va a depender de qué sea lo que complemente. Aquí había puesto dos veces adjetivo, adverbio, complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio. Depende de lo que tenga delante, si es un verbo, pues va a ser complemento de régimen. Si tiene delante un sustantivo, va a ser complemento del nombre. Si tiene delante un adjetivo, pues va a ser de complemento del adjetivo. Por ejemplo, tengo la seguridad de que es fácil. ¿Cuál es la subordinada? De que es fácil, porque va introducida por el nexo de que. Esa subordinada, yo ya sé que con el nexo de que me tengo que ir a las sustantivas, pues de régimen o de complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio. ¿Qué tengo justo delante del de que? Seguridad. Seguridad, ¿qué tipo de palabra es? Un nombre, un sustantivo. Por tanto, esta subordinada va a funcionar subordinada sustantiva de complemento del nombre. Imaginaos que fuese, estoy cansada de que llueva. Estoy cansada de que llueva. De que llueva es la subordinada, y como acompaña, complementa a cansada, y cansada es un adjetivo, pues estaríamos hablando de una subordinada sustantiva de complemento del adjetivo. Es como en la oración simple tenemos complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio, y además esos complementos del nombre, del adjetivo, del adverbio van dentro, la caja va dentro de lo que complementa. Pues aquí pasa exactamente igual, estas subordinadas van dentro de la caja grande. Si tengo la seguridad es el complemento directo y la principal, yo sujeto, tengo verbo, la seguridad complemento directo. De que es fácil, como de que es fácil complementa la seguridad, esa subordinada sustantiva de complemento del nombre va a ir dentro de la caja del complemento directo la seguridad. Yo sé que voy un poco rápido, que me acelero, pero lo bueno de esto es que podéis pausar, volver hacia atrás y escucharme la explicación las veces que queráis. Hablaron de que era caro, en este segundo ejemplo, tenemos otra vez de que, ¿no? De que introduce la subordinada, y ahora, ¿qué tenemos delante? Lo que tenemos que ver. Como lo que viene delante es un verbo, ya no es ni de complemento del nombre, ni del adjetivo, ni del adverbio, va a ser de complemento del verbo. ¿Cómo se llama el complemento del verbo? Pues complemento de régimen. Que el complemento de régimen, recordad que era aquel complemento que lleva una preposición exigida por el verbo. Aquí, para que el verbo se pueda conjugar, es hablar de algo. Entonces, hablaron de que era caro, lo que nos está diciendo es que esa subordinada desempeña la función de complemento de régimen. ¿Vale? Ok. Ya termino, bebé. Chiquichi. Ya termino.
ya por último, aquí me he dejado una oración. Pocos saben si hay clase. El sí, ya sabemos que es el nexo que aparece dentro de las de sujeto, complemento directo o atributo. Concretamente es una pregunta indirecta, así que tengo que pensar directamente en subordinada sustantiva de complemento directo. Pocos saben si hay clase. Pocos lo saben. Lo sustituyo por lo y compruebo que efectivamente desempeña la función del complemento directo de la oración principal. Ya una vez que habéis delimitado la oración y la habéis identificado con la función que realiza, el tipo de subordinada que es, ya termináis de analizar la oración principal y la oración subordinada como dos oraciones independientes, ¿de acuerdo? Pero esto lo veremos cuando os haga vídeos con análisis solo de oraciones, pues ya vais viendo esa forma, esa metodología de hacer la oración y lo vais a entender ya perfectamente. Aquí nos vamos a centrar simplemente en la explicación, pues eso, de los tipos de subordinadas y de los nexos, para que veáis cómo reconocerlos y cómo identificarlos y cómo delimitar la subordinada. ¿De acuerdo? Bueno, visto así, pues estos son todos los tipos, hemos hablado de este primer grupo, de este segundo grupo, nos hemos centrado en complemento de régimen, del nombre del adjetivo y del adverbio, también puede ser de complemento de indirecto o de complemento circunstancial, salen menos, pero bueno, también podría ser se lo estudió sin que nadie le dijera nada, por ejemplo. Ese sin que nadie, sin que es preposición más que y tiene un matiz de modo, así que sería subordinada sustantiva de complemento circunstancial de modo, ¿vale? Y en el caso de complemento indirecto, pues no sé si tengo aquí algún ejemplo, vamos a ver. Bueno, sí, claro, tengo uno. No daba crédito a que sacaría un 10 en lengua. Seguro, con estas explicaciones sacáis un 10 segurísimo. No daba crédito. Él o ella no daba crédito, complemento directo, no lo daba. ¿A qué? Pues a que sacaría un 10 en lengua, subordinada sustantiva de complemento indirecto. ¿De acuerdo? Como digo, esos son menos frecuentes, van a salir en menos ocasiones. Pero bueno, también tenemos que tenerlas en cuenta y que pueden salir. Ahora, las más frecuentes dentro de la sustantiva, pues van a ser estas tres primeras. Y luego, pues también, sí, las de complemento de régimen, del nombre, del adjetivo y del adverbio, también suelen salir. Y la posición, que ha sido la primera que os he explicado, ya sabéis que como tiene una estructura tan fija, es bastante fácil de reconocer. ¿De acuerdo? Así que con esto acabo aquí. Continúo en el segundo vídeo con las relativas, con el siguiente tipo. Habrá un tercer vídeo con un cuarto vídeo, teniendo en cuenta las coordenadas, ya viendo las construcciones, que son las últimas. Y a continuación, cuando termine de explicar lo que es pues eso, el esquemita y cada uno de los tipos de oraciones, os prometo que haré vídeos de análisis sintáctico para que veáis todas las posibilidades ya mezcladas y a la hora pues eso, de ir analizando, ir reconociendo e ir practicando esa forma de identificar la oración y luego ya analizarla, tanto la principal como la subordinada. Así que nada, hasta la próxima.